Muy bien, vamos a hablar entonces con Loris Sanata. ¿Cómo está Loris? ¿Cómo anda? Muy bien, Seferino, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un gran placer, la verdad. No, yo tenía muchas ganas de hablar con vos porque acá te conocemos mucho, hemos leído tus libros sobre la Iglesia Católica, sobre el populismo y siempre tu visión. Vos partís de una división, ahí me parece el mundo occidental, digamos, se divide entre culturas más proclives a gobiernos demócratas liberales y otras más proclives al populismo, ¿verdad? O algo así. Sí, son, eh, claro que en cierta medida esta también es una simplificación que yo hago para tener una brújula que nos ayude un poco a orientarnos, ¿no? Los historiadores necesitamos crear conceptos o clave de interpretación, porque si no la historia es todo y la historia es un océano donde uno se extravia, se pierde. Ahora, claro que estas dos visiones del mundo, la que yo llamo la hija de la tradición de la ilustración, en cierta medida, que es la que termina en los sistemas liberal democráticos, y la tradición populista, que es una tradición que se remite al imaginario orgánico, que es pre-liberal, pre-ilustración, y también antiliberal y anti-ilustración. Claro que después en la historia concreta son dos corrientes que se mezclan todo el tiempo, ¿no? En la historia dominan los grises, nunca el blanco y negro. Pero que existan estas dos visiones del mundo, aunque convivan y muchas veces se hibridicen entre ellas, sí, sí, sin duda. Yo lo he estudiado mucho, estoy muy convencido de esto. Así que para arrancar, estoy de acuerdo con esta distinción. Ahora, déjame adivinar dónde estamos nosotros. Bueno, Argentina tiene una larga tradición populista, sin duda. Sin duda la visión orgánica del mundo, la visión antiliberal, más diría, la visión de la ilustración como el gran enemigo que atenta a la cultura del pueblo, a la tradición de la patria que viene de la evangelización basada precisamente en ese imaginario orgánico. Bueno, en la Argentina esa tradición triunfó. Y triunfó especialmente, no solamente, pero triunfó especialmente por mano del peronismo, sin duda. Ese es el momento clave de la historia argentina y se ha vuelto esa tradición populista del peronismo tan fuerte que ha terminado, yo creo, para impregnar también sus opositores. O sea, se ha vuelto sistémica. Claro que esto Acá, tiene razones históricas, o sea, no es una casualidad probablemente, pero para simplificar, que ha triunfado, sin duda. acá Perón decía que todos somos o éramos, decía, era pasado, pero todos somos peronistas de alguna manera. Y vos me haces acordar que a veces hay opositores que es como que ellos dijeran, bueno, nuestra misión acá es hacer un peronismo sin desvíos, honesto, sin por esto decir que los peronistas no lo sean, quiero decir, la visión es un peronismo más blanco, un peronismo más transparente, pero peronismo al fin. Es así en cierta medida. Es exacto. Es exacto porque efectivamente el peronismo logró instalar un relato histórico dentro del cual finalmente el peronismo fue un fenómeno popular. Es increíble, la memoria histórica que se tiene en la Argentina del peronismo clásico de la primera etapa es la historia de una época de oro. Mm. Muy pocos observan que el peronismo vivió una etapa totalmente especial y la verdad muy, muy única para la historia argentina, en que la Argentina se encontró en una situación de monopolio de un recurso estratégico en ese momento, que era el trigo, que Argentina tenía un montón de dinero acumulado que le permitió una política de redistribución, pero que en 3 años todo fue gastado, que fue un modelo extraordinariamente insustentable. Fue no casualmente entonces que la Argentina comenzó a padecer inflación, o sea, a vivir más arriba de sus medios,
Pero además todos olvidan que la inclusión, la llamada inclusión de las masas, además de tener ese precio que acabo de decir, o sea que fue descargado el precio sobre los argentinos del futuro, y los argentinos siguen padeciendo esas políticas irracionales, pero todos se olvidan lo que estaba abajo, o sea, el monopolio institucional, la intolerancia ideológica, la persecución de la oposición, eso cae olvidado, es una memoria extraordinariamente selectiva que también los antiperonistas han asumido. Es un relato de la historia que la verdad no funciona. Habría que rescatarlo y lo primero que tendrían que hacerlo son los peronistas. La Argentina cambiará el día que los peronistas den vuelta a la página y digan, está bien, esas ideas, malas o buenas que eran, pero pertenecen al pasado. Hoy ya no funcionan. Y en cambio es impresionante la falta total de reflexión peronista sobre el propio pasado. Sigue siendo un partido o un movimiento de tipo verticalista, religioso, dogmático, que trata sus fuentes históricas no como deberían, o sea, caducas, como es todo en la historia, donde todo cambia y todo se pone al día, sino como una especie de escritura que no se puede poner en discusión. Esto es un problema enorme de cultura política. Sí, vos fíjate que hace 10 días, digamos, en las PASO, en las elecciones primarias, obligatorias, simultáneas, bancadas, pagadas por el Estado, por un Estado totalmente deficitario, pero bueno, eso no tiene mucho que ver. Lo que sí fue un triunfo muy fuerte de la oposición, tal vez más sorprendente incluso para la propia oposición, y después hubo una carta muy importante para mí de un arzobispo de La Plata, Monseñor Tucho Fernández, que es muy allegado al Papa Francisco, que le decía al presidente Fernández, una carta muy dura: el tiempo se acaba, usted ha estado entretenido en ciertas cosas como el aborto, la eutanasia, además todas cuestiones de centro izquierda o izquierda, el tiempo se acaba, y le recomendaba volver al peronismo. Yo interpreté así. Es decir, que desde los sectores afines al gobierno, la clave para entender la derrota fue que se habían alejado del peronismo. Y el gabinete que han formado, a mi impresión, es una vuelta al peronismo, es volver al peronismo. ¿Cómo será de fuerte el relato mítico del peronismo que produce no solo esa reflexión, sino esa hechura del gobierno de un gabinete peronista, ¿no? Tal cual. Te agradezco mucho esa pregunta, Seferino, porque además de parecerme una lectura totalmente, digamos, centrada, correcta, yo escribí una nota para La Nación, creo que salga mañana o pasado mañana, la escribí hace días exactamente, haciendo hincapié en esa carta que pocos comentaron y que en cambio es tan relevante, tan importante. Creo que sí salga en estos días la nota. ¿Y por qué es tan importante? Pues yo creo que la reflexión que hiciste sobre esa carta y su relevancia y sobre las consecuencias, ¿no? O sea, el cambio de gabinete finalmente, que va en esa dirección de volver a la fuente del peronismo ortodoxo, es una clave de interpretación no solamente de la coyuntura, o sea, de la crisis que está viviendo el peronismo por el PASO, sino que es una clave extraordinariamente relevante para interpretar la historia argentina contemporánea. Porque finalmente es un guión que ya se vio otras veces, muchas veces. ¿Cuál es el tema? El tema es, bueno, el peronismo encarna el llamado, yo lo llamo así, el mito de la nación católica. O sea, eso define el perímetro de la legitimidad política en la Argentina. O sea, para tener una política legítima en la Argentina, las fuerzas políticas, los gobiernos tienen que caer dentro del perímetro de la nación católica. O sea, reconocer que ser católico significa, defender cierta política económica, por supuesto antiliberal, cierta política social,
solidaria, o sea, con un Estado asistencialista que gasta mucho y es gigantesco. Reconocer que finalmente la identidad de la nación es católica porque los próceres eran católicos y entonces esas son las políticas económicas y sociales que se pueden hacer. Toda otra política económica y social es ilegítima, antipatriótica, antipopular. Este es el perímetro ideológico. Entonces, ¿qué pasa? Que el vehículo principal, no el único, como dijimos, de esta visión de la historia argentina ha sido el peronismo. Pero el peronismo, ahora, una visión religiosa de la política, de la economía y de la sociedad, tiene que pasar, yo escribo en esa nota, que algunos de ustedes a lo mejor leerán en esos próximos días, tiene que pasar de la alta cocina de la ideología a la baja cocina de la práctica política y económica de los gobiernos. Y en este paso, en este tránsito, pasan muchas cosas, no muy virtuosas en realidad. Entonces siempre le ha pasado al peronismo, ya le había pasado en la época del peronismo clásico, le había pasado en los años 70, o sea que hay un peronismo ortodoxo, tradicionalista, que piensa que bueno, todo esto significa doctrina social de la Iglesia. Este es el peronismo ortodoxo, corporativismo, antiliberalismo. Después, dentro del peronismo siempre se ha metido, repito, desde el peronismo de los orígenes, un peronismo que más coquetea con la tradición ilustrada, o sea que descubrió los derechos individuales, que está favorable a deslegitimar, a despenalizar el aborto, que está favorable en una ley de liberalización de la droga, que está favorable en leyes sobre la eutanasia. Bueno, ¿qué dijo la carta de Cristina Kirchner entre líneas y de forma explícita el arzobispo de La Plata, que como bien recordaste no es un arzobispo cualquiera, es el teólogo del Papa, es el hombre que le escribe en buena medida los documentos teológicos al Papa, y es el arzobispo de La Plata que es la jurisdicción política argentina donde se deciden los destinos del país, la provincia de Buenos Aires. Bueno, es una carta que en cualquier país europeo es inimaginable. O sea, una intervención política. O sea, en esa carta, si alguien la vuelve a leer, no hay doctrina, no hay estrategia pastoral, es un mensaje político directo. O sea, vuelvan a las fuentes. Y hace hincapié especialmente en el aborto. El mensaje es, el gobierno se dedicó al aborto, que no le interesa al pueblo, al mítico pueblo, no les interesa a los pobres, vuelvan a las fuentes. ¿Y qué hace el gobierno? Bueno, en su perspectiva, no creo que la Iglesia se quede muy conforme con el cambio, pero el mensaje fue recibido por el gobierno y el gobierno intentó volver a las fuentes, o sea, que echa a todos los ministros que están sospechosos, gusten o no gusten, sospechosos de ser, digamos, un poco contaminado por la ilustración y trata de volver al pueblo. O sea, pone un jefe de gabinete antiabortista extremo, pone ministros del peronismo ortodoxos y finalmente avala el pedido de Cristina Kirchner de volver a la nación católica, que significa gastar más por los pobres, no plegarse a la negociación de la deuda, de eso finalmente se trata, o sea, mucha demagogia, mucho populismo para revertir las elecciones de aquí en noviembre. Y hay algo más, perdona, la respuesta es un poco larga, hay algo más. Hay otro mensaje en esa carta del arzobispo de La Plata, yo creo. El mensaje, la gente pobre, el famoso pueblo del peronismo, no fue a votar. Se abstuvo de las elecciones PASO porque no reconoció en ese peronismo postmoderno el verdadero peronismo. El mensaje es implícito, subliminal. Si el peronismo vuelve a su fuente, combate el aborto, vuelve al cauce de la nación católica, la Iglesia puede ayudar mucho.
para que los pobres vuelvan a votar peronista. Y lo veremos en noviembre, si este cambio que se hizo muy repentino, sin consultar a nadie, de forma totalmente monárquica y primitiva, veremos si da resultado. Yo creo que puede dar algún resultado, porque la influencia de la Iglesia Católica entre los sectores más carenciados de la sociedad es mucho mayor que la del peronismo. Sí, es una clave muy interesante esta de leerla a partir de la carta de Monseñor Tucho Fernández, que vos dijiste no tenía nada nada de estrictamente religioso, doctrinal, no era un cura el que escribía, sino un político. Tal cual. Y también me llamó la atención el vehículo, es decir, el diario La Nación, que es un diario no peronista. Pero, en fin, son esos vericuetos de la Iglesia que logra llegar por vías impensadas. Ahora, este gabinete puede tener éxito, sí, yo creo, puede recuperar algunos votos. Igual es difícil porque, no sé, ¿no te parece a vos, Lore, que conocés bien el país? La situación económica es muy delicada, especialmente de los sectores más vulnerables, es decir, no solo de los pobres, sino de esa clase media baja que siempre está en el riesgo, ¿no? De quedar por Sí. debajo de la línea de pobreza, que ha sufrido mucho con la pandemia, pero también con la retracción económica y con las políticas desacertadas. Y falta muy poco tiempo, ¿verdad?, para las legislativas. Vamos a Bueno, ver. no es muy difícil prever efectivamente lo que pasará, porque no solamente Argentina, todo el mundo es un volcán que nadie sabe por dónde va, o sea, y el electorado argentino está dando bandazos, o sea, este es el mismo electorado que hace 2 años le eligió a la dupla, ¿no? Fernández, que 2 años antes lo había castigado a Macri en las PASO, 2 años antes lo había llevado Macri a la presidencia. El electorado argentino, que por supuesto, como todos los electorados, es un conjunto, es un sistema, dirían algunos que los han estudiado, es un sistema, qué sé yo, anárquico en cierto sentido, o sea, nadie sabe. No existe el electorado, existen individuos que según, ¿no?, su visión, pero mandan señales, y esos bandazos yo creo que están mandando señales a la clase política argentina, a la clase dirigente argentina, y también debería enviarlos a la Iglesia. O sea, en general la mayoría de los argentinos quiere sensatez, quiere sentido común, quiere un cauce de defensa de las instituciones y políticas económicas más o menos racionales. No le gustan los extremos, va hacia el centro y entonces está castigando todo el tiempo. Y en ese sentido estoy de acuerdo con vos, no creo que van a revertir la situación, aunque hayan hecho cambio de gabinete, aunque hayan puesto personas que prometen controlar más el voto, porque de eso se está hablando en realidad, pero no creo que lo van a revertir, porque hay mucho cansancio, no hay dinero en la caja, aunque traten ahora de gastar más. Y te digo más, ya que utilizamos la clave de lectura de la Nación Católica, de la Carta del Arzobispo, la Iglesia se ilusiona si piensa realmente poder tutelar los gobiernos en nombre de los pobres. No, es muy simplista. La sociedad argentina se ha secularizado mucho. Los pobres también están cansados de todo este asistencialismo, de esa protección. Además, la Iglesia habla en su nombre, pero ¿qué les propone? ¿Qué les propone? Acabo de decirlo. Si uno va a leer los documentos de la Iglesia, que muchos son lindos, a mí me gusta, la Iglesia no quiere asistencialismo, quiere inversiones, trabajo sano, porque da dignidad. ¿Quién no está de acuerdo? Pero vuelvo a decirlo, al pasar de la alta cocina a la baja cocina, en el momento en que la Iglesia pone como base de toda manera una forma, yo creo, ya irracional de anticapitalismo, de rechazo de la economía de mercado, de demonización siempre del dinero, del mercado, ya basta. Es una doctrina, yo creo, muy autolesionista, que es la principal causa, pero pretende ser la solución.
no creo que va a funcionar. Y por otra parte, ¿cómo el peronismo interpreta estos mensajes? Bueno, el peronismo lo puso a Mansur, que no sé si a la iglesia le gusta o menos, no sabría. Le puso el señor Domínguez, que con la iglesia siempre tuvo relaciones más estrechas. Lo puso a Aníbal Fernández, y eso ya estoy seguro que no va a complacer mucho al episcopado. Tuvo muchos encontronazos, está sospechoso de relaciones más o menos transparentes con sectores que a la iglesia no le gustan. O sea, la traducción que hace el peronismo del mito de la nación católica no es siempre ni necesariamente lo que la iglesia desearía. Así que no sé si va a funcionar, no creo. Ahora, detrás de todo esto está siempre el Papa Francisco, que es una personalidad tan compleja. Por acá, claro, acá estamos todos contentos, orgullosos del Papa argentino, pero por el otro lado hay mucha gente que no le tiene tanta simpatía como al principio de su papado, porque, claro, considera a esa gente que se ha alineado mucho con el peronismo y en contra del gobierno anterior, en contra de Macri, con sus gestos y demás. Y yo creo que esa gente tiene una percepción correcta, pero en Italia el Papa parece ser unanimidad, ¿verdad? Lo quieren mucho en Italia al Papa Francisco, o me equivoco. No, te estás equivocando, efectivamente. o sea, claro, es el Papa en Italia, el Papa es amado generalmente, y sin duda ha tenido una larga luna de miel, una larguísima luna de miel, pero ya se acabó la luna de miel. El Papa es muy divisivo dentro del mundo católico. Yo no soy creyente, no pertenezco a la iglesia católica ni a ninguna iglesia, así que trato de verlo desde afuera, pero lo viví en mi piel al escribir sobre el Papa también en Italia y a ser crítico. Bueno, yo también caí en esa trampa de la polarización dentro de la iglesia católica, ¿no? O sea, quien critica el Papa en Italia ya es un hombre de la derecha católica americana, un trampista, imagínense, no sé, yo que soy un laico, si alguien me quiere acusar de ser un sin Dios y sin patria, bueno, se equivoca, exagera, pero por lo menos da en el clavo, pero llamarme a mí de la derecha católica americana, la verdad, pero hay muchos defensores del Papa, ¿no? Porque hay la polarización enorme y después están los conservadores, los tradicionalistas que lo acusan al Papa de ser un antipapa, de ser un archiconservador, de ser un comunista, de ser disfrazado, ¿no? Son locuras, son lecturas totalmente en las nubes, pero que dan la medida del estado de profunda crisis que el catolicismo universal está viviendo, que no es culpa del Papa. El Papa no creo que haya logrado, sin embargo, superar la crisis que heredó y está enredado él también en esa gran crisis. Claro que gusta más a los sectores ideológicos italianos o europeos que suelen proyectar sobre Latinoamérica sus mitos redentivos, ¿no? O sea, huérfanos de anticapitalismo comunista, efectivamente muchos traducen el Papa a sus propias categorías. Pero yo siempre le digo, atención, el anticapitalismo del Papa, la visión demoníaca que tiene el Papa de la modernidad, de la ilustración, etcétera, tienen otra raíz. Tienen una raíz, si queremos, evangélica, una lectura del evangelio en conflicto con la modernidad. En eso sí se distancia de, por ejemplo, la tradición teológica europea de Benedicto XVI, que sin duda decía, bueno, ya el cristianismo es minoritario, pero el cristianismo vive y crece también del debate con la modernidad de la ilustración. Benedicto XVI no pensaba que el iluminismo fuera todo mal y solo mal. Un papa latinoamericano que viene de la tradición nacional católica como la Argentina, en cambio, piensa que la ilustración sí es mal. Si uno lee Laudato Si o se lee
Fratelli Tutti ve que hay una análisis y una opinión de la modernidad de los 200 últimos años como una decadencia, como toda una decadencia, como un mundo que ha perdido Dios y se ha perdido. Yo no creo que sea una visión equilibrada y ni siquiera correcta de la modernidad, pero esto hace que se formen extraños cruces entre un papa que tiene una visión, yo pienso, esencialmente antimoderna y bueno, estos sectores ideológicos que huérfanos de los ideales redentivos de tipo político ideológico ven en el papa el renacimiento del anticapitalismo, del antiliberalismo, de la antiglobalización, etc. O sea, Lori Sanata, vos decís, claro, que hay sectores de izquierda europea, en Italia y en otros países, que dicen, bueno, este es el papa que mejor nos expresa, creyendo que es una crítica al capitalismo desde la izquierda y no lo es otra cosa, ¿no? Es que probablemente ellos también, o sea, habría que decir que es la izquierda, ¿no? O sea, esa categoría derecha, izquierda, que a mí nunca me convencieron mucho, no porque no existan, sino que siempre me parecieron muy simplonas, muy de reducir realmente a un esquema rígido, maniqueo, la política, que es mucho más compleja, y que la iglesia, bueno, la izquierda posguerra fría, no sé qué es exactamente. Hay una izquierda reformista que sigue pensando que la modernidad debe ser laica, pero siempre hubo una izquierda que combatió en realidad la tradición reformista y que siempre vio en la tradición de la Ilustración la tradición rousseauiana, o sea, mucho más pensada como la voluntad general del pueblo que redime el hombre y lo lleva a la salvación. Esta es una izquierda que sí que puede encontrarse con la tradición católica más integralista latinoamericana. Y de hecho es así, y muchos lo reconocen. Además, el Papa lo que tiene de argentino y de porteño es ese gusto por los grandes gestos de marketing que después son vacíos, ¿verdad? Es muy argentino eso, de creer que, bueno, una charla entre los líderes de Israel y de Palestina en los jardines vaticanos puede solucionar el conflicto. Es charla, pero es marketing y a nosotros eso nos gusta, nos sale naturalmente, ¿no? Somos grandes hacedores de esas cuestiones de fuegos de artificio, ¿no? Y el Papa es eso, bastante. Puede ser que haya algo de eso, sin duda sabe comunicar muy bien, sin duda es un perfil humano que le gusta a los fieles, al mismo tiempo es cierto que muchos de sus intentos en la geopolítica mundial de pacificación no dieron frutos. No dieron frutos. Después uno puede darle toda la vuelta que quiere, pero no dieron fruto probablemente porque sí, hubo mucha imagen y poca, no digo poca preparación, porque no puedo decir que el Papa nos esté comprometiendo con el intento de pacificar los conflictos que existan en el mundo, pero no existían las condiciones y probablemente la Iglesia Católica no tiene ni la relevancia, ni el poder, ni la capacidad para solucionar conflictos. Entonces, sí, cuando se fue en Israel, después estalló otro conflicto, en Siria no pudo mediar, en Latinoamérica lo vemos también. Yo me acuerdo cuando la gran crisis en 2015 de Maduro, que parecía que iba a caer, etcétera, etcétera, Monseñor Parolin, que es el secretario de Estado, aseguró que la Iglesia estaba trabajando detrás de la cortina, ¿no? Para tratar un diálogo, etcétera. Bueno, estamos en 2021 y francamente lo único que vimos es que ganó tiempo Maduro y se consolidó, y hoy lo están otra vez, digamos así, aceptando en la comunidad regional como si fuera un líder aceptable. O sea... Bueno, eso es una, Lori Sanata, acá hay mucho enojo por eso, porque Venezuela nos es muy cercano al corazón por muchos motivos, porque además tenemos muchos venezolanos viviendo acá, como hay en todo el país, en todos los países de la región,
Y el papel del Papa y de la Iglesia Católica en Venezuela ha sido, tal vez para mí, una de las peores páginas de este papado, por eso, porque en el fondo favoreció a Maduro, ¿verdad? Como ahora favorece también a Ortega. Y eso, ahí se encuentra con Alberto y con Cristina, ¿no? Ahí en esa geopolítica, Tucho Fernández, el arzobispo de La Plata, no tiene que reclamar nada y de hecho no reclamó nada, porque es más o menos la misma línea, ¿no? Es que efectivamente el famoso mito de la patria grande, Mm. con respecto al cual el Papa es bueno, desde siempre, desde su juventud, en realidad es muy adscripto, eh, es un mito que yo digo lamentablemente terminó con coincidir o fue monopolizado por la tradición populista en América Latina. O sea que esta idea panlatina de la unidad latinoamericana terminó construyéndose alrededor del núcleo ideológico de la tradición, lo comentábamos al comienzo de nuestra charla hoy, del núcleo ideológico de la tradición orgánica y populista y antiliberal. Al revés, la tradición más liberal y democrática en América Latina se concentró, se reunió alrededor del panamericanismo. Siempre vio en la Unión Hemisférica una mayor tutela para los valores de la liberal democracia. No casualmente los países más democráticos, de tradición más democrática en Latinoamérica, siempre mantuvieron con Estados Unidos una relación que podía también ser tirantes en lo comercial, en lo político, pero que siempre reconocía el valor, ¿no?, de símbolo de la democracia y de la libertad de Estados Unidos. En cambio, el mito de la patria grande, definido por los populismos, bueno, ha terminado siendo extraordinariamente tolerante para todos aquellos países que violaban la democracia de tipo liberal, porque nunca creyeron en la democracia de tipo liberal. Por eso Cuba, a través del CELAC, vuelve a ser admitida, Venezuela de Maduro a través del CELAC vuelve a ser admitido, por eso lo mismo con Nicaragua, a pesar de todas las barbaridades que está haciendo. Y no casualmente los países que están guiando un poco ese proceso son el México, guiado por un nacionalista que no casualmente viene de la tradición nacionalista mexicana, como López Obrador, y la Argentina kirchnerista, que también quiere ser heredera de la tercera posición peronista. Estos siempre tuvieron la idea que la unidad de latinoamericana pasaría por los valores del populismo, o sea, unanimismo, corporativismo, estado ideológico que trata de evangelizar su propio pueblo a través de su ideología, capitalismo vergonzoso, o sea, de Estado y de amigos. Eso es. Y en este momento, con el cambio que hubo también en Perú en los últimos tiempos, no hay mucho para decir al respecto. O sea, los países realmente liberales y democráticos en Latinoamérica son muy pocos. Quedaron muy pocos gobiernos y de muy poca influencia, lamentablemente. Estamos en una etapa donde el populismo está triunfando en muchos lados de Latinoamérica. El populismo está lleno de mitos y nosotros estamos llenos de mitos también, ¿no? Acá adentro, con todas estas cosas. El peronismo es muy fuerte, el catolicismo también, pero hay resistencia, como vos decías, el electorado da bandazos, es como un enfrentamiento, ¿verdad? Creo, ¿no te parece? Del 2015 al 2019 el no peronismo tuvo el gobierno, tuvo una oportunidad, la perdió, pero puede volver a tenerla. ¿Qué te parece a vos como historiador, pero como pensador sobre, que conoces tanto de la Argentina, que habría que poner atención en un eventual gobierno no peronista a partir del 2023? Bueno, es una posibilidad, es una efectiva posibilidad. Pero digo más, eso vale para Argentina, donde efectivamente ya se vio que los mitos fundacionales del populismo, o sea, la seguridad de ser el populismo el custodio de la identidad de la nación, ¿no? De ser
el único verdadero representante del pueblo. Mientras todos los otros sectores son en cierta medida una oligarquía cipaya que no pertenece ni a la tradición ni a la historia, que se extraña al pueblo. Ahora, esta lectura fundamental del populismo, que es una lectura de tipo religioso, porque si uno lo piensa bien, es el traslado a la lucha política de una visión maniquea típica de la religión. Nosotros somos la verdad y ustedes son el error. Nosotros somos la ortodoxia, ustedes son los heréticos. Nosotros somos la patria y el pueblo y ustedes son el demonio que está tratando de contaminar tanto la patria como el pueblo. Bueno, esta lectura ya no funciona más. En el momento en que el chavismo pierde las elecciones en Venezuela, en el momento en que había pasado en Nicaragua también que los sandinistas perdieron las elecciones, en el momento en que Correa pierde las elecciones, en el momento en que Morales tiene que hacer trampas para su cuarta elección, y en el momento en que Macri, oligarquía pura desde la perspectiva populista, gana las elecciones, ahora todo ese castillo de conceptos, el pueblo, la oligarquía, ¿qué sentido tiene? Y la gente se va dando cuenta, ¿no? Se va dando cuenta, de manera que esto está cambiando. Y la mejor prueba es que el populismo se está hibridizando. O sea, el populismo tendría una vocación hegemónica, para no decir totalitaria. Y en el pasado, cuando pudo, el populismo monopolizó todos los poderes. O sea, redujo al silencio toda forma de oposición. Y ya no puede hacerlo, tiene que competir. Y al competir se normaliza. Sus mitos son desvelados y puede perder las elecciones. O sea que el camino hacia la democracia, por ejemplo, en Italia ha pasado por la guerra, que es tremendo, es terrible. Italia se liberó del fascismo porque el fascismo llevó el país a la guerra, pues si no Mussolini se iba a morir en su cama como Franco y como Salazar, que no participaron en la guerra. Ahora, el camino por la democracia no necesariamente pasa por traumas tremendos como lo que tuvimos nosotros, que es la guerra, ¿no? La guerra internacional, la derrota, la humillación, etcétera, etcétera, la muerte. Y puede ser bandazos como la Argentina. O sea que de a poco, aunque no quiera, practicando la democracia, una democracia imperfecta y tratando de violarla todo el tiempo, pero el mismo peronismo se va amoldando a las reglas, a las costumbres, puede perder las elecciones, hará mucho ruido, amenazará con destruir todo, pero finalmente no tiene sistemas alternativos, en el mundo de hoy no existen. Sí, estamos con Lori Sanata, ya lo aprovechamos, le agradecemos los últimos minutos, esto le hemos robado, él está en Bolonia, en su casa, atendiéndonos, muy amable, muy interesante la charla. Yo te quería preguntar, Lori Sanata, ¿cómo es que vos sabés tanto de la Argentina? Porque no es tu país, es otra realidad, pero tenés un conocimiento tan profundo. Yo diría que nos conocen más de lo que por ahí conceptualmente nos conocemos nosotros mismos. ¿De dónde surge todo esto? Bueno, en primer lugar te agradezco porque no todos piensan igual que vos. Muchos me dicen que soy un sanatero por mi apellido, que soy un chanta, o sea, podés imaginar la cantidad de críticas en el mejor de los casos, insultos en el peor que recibo. Así que te agradezco. No sé, yo en cierta medida se lo debo a los argentinos mismos, en el sentido que yo comencé a estudiar Argentina por azar. O sea, realmente hay una historia detrás, pero no la voy a contar, ya la conté algunas veces, pero yo llegué a la Argentina de azar para estudiar mi doctorado, hice la tesis y todo se habría terminado ahí con mi tesis de doctorado, y era el año 92, estamos hablando de hace mucho tiempo. Si a los argentinos no le hubieran interesado mis cosas, o sea, cuando yo empecé a hacer mis primeras cosas, mi primer libro, que era sobre los orígenes del peronismo, la iglesia, Fuerzas Armadas, y bueno, el libro salió y a medida se creó una inercia, ¿no? A medida que mi enfoque de la realidad argentina, que después con el tiempo creo que haya crecido, no, si no hubiera interesado a los argentinos, bueno, yo
me iba de Argentina y chao, quién sabe qué. Pero claro que después uno madura también profesionalmente, ¿no? Entonces, yo creo que con el tiempo estudiar Argentina me ha ayudado mucho en tratar de construir, más allá de un conocimiento de la historia argentina y una propuesta de interpretación, es una propuesta, me ha ayudado mucho en intentar salir también del caso argentino, entender mi propio país. Claro. El ser italiano no es secundario, o sea, realmente, pero no solamente porque a Argentina emigraron tantos italianos y tal vez Argentina sea, entre comillas, el país más italiano fuera de Italia, ¿no? O Italia el país más argentino fuera de Argentina, quién sabe. Pero hay mucho más, hay muchas más similitudes, las raíces van profundas en la historia, entonces toda esa reflexión que hicimos hoy también sobre la tradición católica, latina, orgánica, el populismo, etcétera, ya se ha vuelto no una manera para interpretar Argentina, sino también para leer Italia, y ya yo creo, desde mi punto de vista, es una propuesta de interpretación historiográfica, así que soy yo que estoy en deuda con Argentina. Así Ahora, que Italia es un país complejo, a mí me parece muy complejo. Ahora, la Argentina cada vez me parece un país bien complejo, porque, como vos decías, el peronismo también está siendo obligado a cambiar con la práctica democrática. La idea, a veces el no peronismo es demasiado pesimista sobre sus propias posibilidades, piensan que los peronistas son imbatibles y demás, y eso, pero eso no es así, se ve en las elecciones, ¿verdad? así es. Ahora, claro que eso hay que reconocerlo, que el peronismo, diferentemente de lo que ha pasado en Italia, no ha conocido un trauma que lo obligara a replantearse su identidad. No ha conocido ni el fin del fascismo, que en Italia obligó a todos los actores políticos a replantearse en términos democráticos. Claro. Y no era sencillo, porque la No. tradición católica no era una tradición democrática. La comunista, imaginémonos, menos. Así que la Segunda Guerra Mundial tuvo este efecto en Italia. Creó un consenso democrático que no existiría. Y lo mismo el fin de la Guerra Fría. El mismo, la Guerra Fría también tuvo el efecto, en cierta medida, en gran medida, de fortalecer un consenso hacia el sistema liberal democrático y la economía de mercado, porque el fracaso de los países comunistas fue tan cercano, tan evidente, que obligó el principal partido de la izquierda italiana, el Partido Comunista, que era un partido de extraordinario arraigo popular y que tenía muchos aspectos en común con el peronismo, realmente. ¿Ah, sí? Sí, sin duda. Bueno, pero lo obligó a replantearse ideológicamente, profundamente. No. Y la Argentina no los tuvo. La Argentina está en otro lugar del mundo, tiene otra historia. Entonces, el peronismo sigue agarrado, esto un poco lo comentábamos antes, ¿no? Al respecto de la incapacidad del peronismo de reflexionar de forma laica, de forma abierta, pluralista sobre su propia historia. Pero el peronismo sigue agarrado a esa identidad Loris, confesional. ahora Loris Sanata, ¿no te parece que después de las elecciones 14 de noviembre, probablemente para mí otra derrota del peronismo, le van a quedar después 2 años para esa reflexión práctica sobre qué pueden hacer en 2 años? Sí. Y las variantes, bueno, están a la vista, que siga Alberto, que Alberto se enferme y asuma a Cristina, lo que fuera, pero todo el peronismo, todo ese espacio va a tener que pensar, porque le quedan 2 años largos, duros. No digo que el no peronismo no vaya a ser llamado también por la gente a aportar algo, pero digo, la responsabilidad va a ser eso. Por ahí sea el tiempo del peronismo de reflexionar en la práctica, ¿no? Ojalá, Sobre ellos ojalá. mismos. Mi respuesta es ojalá, es lo que yo deseo y en cierta medida desde mi pequeño punto de observación es lo que en mis notas, en mis escritos, en mis charlas como ahora trato de apoyar. O sea,
yo no soy, aunque me digan gorila todo el tiempo, yo no soy sí, no soy de aquellos que piensan que el peronismo deba desaparecer de la cara de la tierra. O sea, no me gusta, pero yo siempre planteo el tema, para Argentina es necesario la republicanización, la profunda democratización del peronismo. Ese es un pasaje fundamental. Ahora, ¿qué va a pasar en los próximos 2 años en la Argentina si el peronismo, como es probable, sale derrotado y profundamente, duramente derrotado en noviembre? Van a ser 2 años muy importantes para la historia argentina y muy peligrosos también, porque claro, las alternativas son estas, o sea, efectivamente, como vos mismo planteaste ahora, el peronismo comienza a reflexionar y comienza a reflexionar en términos republicanos. Y también puede pensar en un gobierno de unidad nacional. El país tal vez lo necesite, ¿no? O sea, una colaboración entre todos. Eso significaría responsabilidad y admitir que la nación es de todos. El pueblo no es uno, son muchos. Pero también hay la otra alternativa, y en la historia del peronismo existe la otra alternativa como más probable. O sea, el animal herido puede volverse muy agresivo. O sea, nos vamos a reunir todos porque el pueblo no pierda el poder, porque la oligarquía no triunfe, porque el enemigo no entra en la casa y se vuelve realmente como es, après moi le déluge, caiga Sansón con todos los filisteos. Esto sería terrible. Y no es. Sería terrible. Vamos a ver, creo que no, porque creo que la derrota que es probable se va a llevar también a algunos de los, nosotros le decimos los burcas, Ajá. Los menos republicanos que están ahora en el gabinete. Claro. Pero bueno, Loris Sanata, un gusto enorme haber charlado con vos. Seguro que todos lo han disfrutado. Muchas gracias y ánimo con todo. Acá dicen gorilas a todo, a mí también. Así que no te preocupes. Pronto va a ser una categoría que muchos van a querer merecer, pero coincido con vos, el antiperonismo no sirve. Lo que hay que hacer es ser cada vez más republicanos, los buenos valores de la democracia liberal, ¿verdad? Muchas gracias, Loris. Bueno, muchas gracias. Además, yo amo todos los animales, así que no me ofendo nunca por eso, imagínate. No, además, el gorila es un gran animal. Un gran animal. Gracias, Mil gracias, Seferino. Ha sido un gran gusto. Muchísimas gracias.